Bienvenidos al curso de cálculo diferencial. En esta clase continuaremos entonces el estudio de las funciones que habíamos iniciado en la clase anterior. En esta clase vamos a estudiar entonces algunas operaciones fundamentales entre funciones. Muy bien, supongamos que uno tiene f y g, dos funciones, entonces hay unas operaciones que son las operaciones aritméticas. La suma es simplemente la función f más g, pues la maquinita f más g, cuando uno la alimenta con un valor x, pues lo que hace es que coge f de x y g de x y lo suma. Lo mismo la función diferencia, tomaría f de x y le restaría g de x, y la función producto tomaría el producto pues de f por g. Ahora la función cociente, pues obviamente es lo mismo, uno dividiría f de x por g de x, pero para que esto sea una función, es decir, para que x esté en el dominio, se necesita entonces que g de x no sea 0. Entonces simplemente el cociente se define de la misma manera que las operaciones anteriores, con la precaución de que uno debe excluir, eso ya lo habíamos visto, del dominio de la función todos los valores en donde el denominador se anule. Muy bien, entonces estas son operaciones muy naturales entre funciones. Entonces demos algunos ejemplos sencillos. Por ejemplo, ¿qué pasa si f de x es 2x más 1 y g de x es 3x2 menos 4? Entonces piensen un momentico, ¿quién sería f más g? Pues f más g, entonces tendremos que sumar este valor y este valor. Entonces aquí lo tenemos, 2x más 1, aquí lo he pintado, por ejemplo, lo he señalado, lo he resaltado, aquí con el resaltador marcamos este otro valor, 3x2 menos 4, y miren que si simplificamos, pues escribimos en potencias mayores, aquí quedará 3x2 primero, después queda 2x, y aquí queda un más 1 y un menos 4, queda un menos 3. ¿Cuál sería la diferencia? Pues lo mismo, escribimos aquí, resaltémoslo, este es el valor de f, aquí entre paréntesis el valor de g. Recuerden, hay que meterlo entre paréntesis porque vamos a restar todo g, o sea, toda esta expresión 3x2 menos 4 debe ser restada. Entonces, mucho ojo, no resten. Un error muy común es restar el primero, por ejemplo, restar menos 3x2 menos 4 sin poner el paréntesis, y eso lleva a una respuesta distinta. Entonces hay que tener cuidado, poner entre paréntesis este resultado. El producto, pues entonces cogemos la expresión para f, la expresión para g, y este es el producto de dos polinomios, que nosotros ya sabemos cómo se hace. Multiplicamos término a término, 2x por 3x2 sería 6x3, menos 4 por 2x sería menos 8x, aquí aparece. Una vez 3x2 es 3x2 y una vez menos 4 es menos 4. Aquí ya no podemos simplificar más, cada término, cada potencia de x es distinta. Entonces, si esto fuera en f y g, esto sería la suma, la diferencia y el producto. Muy bien, ¿cuál sería el cociente? Entonces el cociente sería, escribamos a f arriba, 2x más 1, y lo dividimos por el valor de g abajo, que es 3x2 menos 4. Esto obviamente con la precaución de que hay que sacar aquellos valores de x en donde 3x2 sea menos 4. Entonces, si ustedes quieren, aquí a la izquierda vamos resolviendo cuáles son los valores prohibidos. Entonces, los valores prohibidos son, pues, aquí a la izquierda, 3x2 menos 4 debe ser 0. Esto es equivalente a la ecuación, entonces 3x2 igual a 4. Dividamos por 3 a ambos lados, entonces queda x2 es igual a 4 tercios. Y saquemos la raíz cuadrada de ambos lados, queda x igual a la raíz de 4 tercios, ¿de acuerdo? O sea, puede ser más o menos la raíz. ¿Por qué? Porque en esta ecuación, x2 igual a 4 tercios, si sacamos raíz cuadrada de ambos lados, pues realmente, para ser estricto, la raíz cuadrada de x2 no es x. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de x2? Pues recordemos, la raíz cuadrada de x2 es el valor absoluto de x. Entonces necesitamos que el valor absoluto de x sea 4 tercios. Eso nos dice entonces que eso va a ocurrir cuando x sea o bien 4 tercios o cuando sea menos, cuando el valor absoluto de x sea raíz de 4 tercios. Eso va a ocurrir cuando x sea la raíz de 4 tercios o menos la raíz de 4 tercios. Y son entonces esos dos puntos los que habría que excluir del dominio de la función cociente. Nos podemos preguntar ahora por el dominio de estas funciones. Entonces, pues el dominio de una suma, la suma no va a tener problema, ¿cierto?
el dominio va a estar definida la suma donde esté definida x y esté definida g. Ambas tienen que estar definidas para que esté definida la suma. Es decir, en aquellos puntos donde ya estaba definida x y en aquellos puntos donde estaba definida g, en la intersección de esos dos conjuntos, conjunto que llamamos y, la función suma está definida. Lo mismo la función diferencia y la función producto. Es decir, multiplicar, sumar o restar no va a poner ninguna restricción fuera de la que ya teníamos. Es decir, que la x sí esté en el dominio de f y esté en el dominio de g. O sea, esté en la intersección de los dominios. Pero por otro lado, pues el dominio de f, g, pues debe entonces a la intersección de los dominios de f y g, donde ellas están definidas, hay que quitarle aquellos puntos donde g es igual a 0. Entonces veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, pongamos 5x más 3 como f y tomemos a g como x sobre 4 menos x. Entonces vamos a hallar una expresión para las siguientes funciones y sus dominios. Muy bien, entonces vamos a hacerlo, f de x es igual a 5x más 3. Y tenemos que g de x, estas funciones, g de x es x sobre 4 menos x. Muy bien. Vemos que esta es una línea recta, no tiene problemas, el dominio son todos los números reales, el dominio de f son todos los números reales, mientras que vemos que el dominio de g pues son todos los reales, pero hay que quitar donde el denominador se anula, hay que quitar el 4. Entonces a r le quitamos el 4. Entonces, ¿cuál es la intersección de estos dominios? Entonces llamemos este conjunto I. Entonces el dominio, vamos a simplificarlo así, de f intersectado el dominio de g, pues este va a ser el conjunto de todos los x reales, escribámoslo, donde tanto f como g están definidas, ¿cierto? Las dos están definidas. Muy bien, entonces son todos los números reales donde están definidas la intersección de estos dos. Pues la única restricción es quitar el 4, luego la intersección son precisamente los reales suprimiendo el número 4. Entonces esa sería la intersección de esos dos dominios. Entonces la intersección de estos dos, entonces ahí están definidas la suma, la diferencia y el producto. Entonces la suma f más g de x, vamos a calcularla, esta estaría definida en y. Entonces calculémosla, esta por definición es f de x más g de x. Bueno, simplemente sumarlo, es 5x más 3 más g, que es x sobre 4 menos x. Entonces vamos a sumar estas dos fracciones, entonces pongamos un 1 para sumarlas, entonces simplemente multiplicamos en cruz y ponemos un común denominador que es 1 por 4 menos x, que es 4 menos x, ya estos ejercicios los hemos hecho, ahora multiplicamos en cruz, recuerden, este por este más este por este, entonces conservemos los paréntesis, 5x más 3 por 4 menos x, ojo, no vayan a multiplicar sin paréntesis como uno por otro, algo así, hay que multiplicar toda esta expresión por toda esta expresión, así como lo señalo aquí, más 1 por x, pues que es x. Entonces esto nos da, vamos a escribirlo aquí que nos queda más cómodo, nos daría, vamos a hacer este producto, 5x por 4, queda 5 por 4, 20x, ahora queda menos 5x2, ¿cierto? Menos 5x por menos x, menos 5x2, más 12, más 3 por 4, 12, y aquí queda más 3 por menos x, menos 3x, eso es lo que concierne a este productico, ¿cierto? Ya tenemos computado este producto, pues ustedes me perdonarán que siempre haga la aritmética de manera tan lenta, pero creo que muchos estudiantes se confunden en el álgebra de las fracciones, y sobre todo cuando hay polinomios. Entonces vamos a sumar ahora x más x, falta este término, lo sumamos aquí, y el común denominador que teníamos era ya 4 menos x, entonces simplifiquemos. ¿Qué nos queda? Nos queda, agrupemos 20x menos 3x más x, queda 20 menos 3 son 17 y más una 18, queda 18x. En otro color pues tenemos menos 5x2
Y en otro color pues tenemos el más 12, la constante, sobre 4 menos x. ¿De acuerdo? Esa sería la función suma, donde está definida entonces con dominio, el dominio de f más g va a ser simplemente este conjunto I. Entonces de igual manera se los dejo para que hagan cuál sería la expresión de la función diferencia, eso no va a tener ninguna dificultad, simplemente habría que restar, ahora aquí en vez de esta suma va a haber una diferencia, y veamos cuál sería el producto. Entonces la función producto es f de x por g de x, y f de x por g de x pues sería simplemente 5x más 3 multiplicado por esta fracción que define a g, por x sobre 4 menos x, esto pongámoslo sobre 1. Entonces para multiplicar las fracciones multiplicamos numeradores entre sí, 5x más 3 por x, y dividimos por el producto, es 1 por 4 menos x, 4 menos x, esto es 5x2 más 3x dividido 4 menos x. Muy bien, ahora vamos a computar la función cociente, entonces f sobre g en x, pues va a ser simplemente por definición f de x sobre g de x. ¿Cierto? La maquinita cociente, que se llama así, pues toma el cociente de los valores de las dos máquinas. Entonces f de x, reemplacémoslo arriba, es 5x más 3. Dividido, ahora reemplazamos g abajo, g es toda esta fracción, x sobre 4 menos x. Entonces tenemos esto lo podemos escribir como un cociente entre fracciones. Obviamente 5x más 3 es 5x más 3 sobre 1. ¿De acuerdo? Y esto es x sobre 4 menos x. Y ya sabemos que para dividir dos fracciones, pues basta coger el numerador, la fracción numerador, 5x más 3, pongamos los paréntesis, porque hay que multiplicar por el inverso de esta, o sea, por 4 menos x sobre x. Entonces, ¿esto qué nos da? Entonces esto nos da producto de denominadores 1 por x, y producto de numeradores 5x más 3 por 4 menos x. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda, aquí queda x, aquí queda 5x por 4, 5 por 4, 20x. Multiplicado el primer término de este con el primer término de este. Menos 5x por x, menos 5x2, más 3 por 4, 12, menos 3 por x. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda, vamos entonces a agrupar términos, 20x menos 3x queda 17x. Después tenemos menos 5x2 y después tenemos más 12. Dividido x, entonces esto nos queda simplemente 17x menos 5x2 más 12 sobre x. O sea, estoy reescribiendo lo mismo, solamente para que me quede aquí, digamos, un poquito más a la vista. Muy bien, entonces teníamos al dominio de f intersectado el dominio de g, este conjunto que llamamos I, ya sabíamos que eran los reales menos el número 4. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues tenemos a este dominio, vamos a ver, hay que quitarle algo. Bueno, el 4 ya lo podemos poner, ¿cierto? Porque, perdón, el 4, bueno, realmente no lo podemos poner, no, ojo. El 4 no lo podemos poner porque, recuerden, había que sacar en la definición de f sobre g, a pesar de que aquí podríamos evaluar en 4, después de haber simplificado, miren que en la definición original no podríamos evaluar en 4, ¿cierto? Porque si calculáramos g de 4, no está definida. Entonces, en la definición original hay que sacar el 4. Entonces, ¿ahora qué habría que sacar más? A este tampoco podría, la función tampoco cociente tampoco podría definirse en 0. Entonces, también habría que sacar el 0. Entonces, el dominio de f sobre g sería todos los reales y tendríamos que sacar tanto el 0 como el 4. El 4, repito, habría que sacarlo porque en la definición de la función cociente
A pesar de que al simplificar no aparezca, no importa, cuando uno va a definir el cociente debe dividir por g y g no está definida en 4. Entonces el dominio del cociente son el dominio de f intersectado el dominio de g, donde ambos estén definidas, y después los posibles problemas que puedan aparecer cuando g se anule, y vemos que g se anula precisamente cuando x es 0. Entonces sacamos el 4 y el 0. Muy bien. Finalmente, entonces, una operación más es la operación composición de funciones. Entonces, la operación composición de funciones puede entenderse como uno aplica una maquinita y después el resultado de lo que produzca esa máquina lo toma y lo toma como entrada de la segunda máquina. Es decir, lo que se denota como G bolita F, miren este orden especial, es que primero opera la F, ¿cierto? Es como una escritura de derecha a izquierda. Primero la F, computamos el valor de F, y luego lo que nos dé F, computamos el valor de G. Veamos unos ejemplos. Bueno, primero, ¿cuál va a ser el dominio? El dominio de esta función va a ser todos los elementos que estén en el dominio de F, de tal manera que al hacer F de X, esto caiga en el dominio de G. Claro, porque si vamos a tomar un valor de X, vamos a computar con la maquinita F, de tal manera que lo que nos dé va a ser la entrada de la función G, pues entonces F de X debe estar en la entrada de la función G. Es decir, la maquinita G no debe tener ningún problema para computar f de x, y ello va a ocurrir cuando f de x esté en el dominio de G. Veamos un ejemplo. Tomemos f de x 2x más 3 y g de x x2 menos 2x más 1. Muy bien, entonces estas son funciones que tienen dominio y codominio. Pues el dominio de G, en este caso, son todos los números reales, no hay ningún problema, entonces sin importar, y el dominio de f también. Entonces, vamos a ver qué ocurre cuando componemos la maquinita. Entonces, primero, cogemos el valor de x y le aplicamos la maquinita f. ¿Qué nos da? Nos da 2x más 3. Muy bien. ¿Cierto? Aquí lo vemos a la izquierda representado gráficamente como una maquinita. Ahora, a la máquina g le entra 2x más 3. ¿Qué hace la máquina g? Coge esa entrada, que es 2x más 3, la eleva al cuadrado, le resta 2 veces esa entrada y le suma 1. ¿Cierto? La maquinita G coge triangulito, siendo triangulito es cualquier cosa, y coge ese triangulito, lo eleva al cuadrado, le resta 2 veces el triangulito y le suma 1. Eso es cuando la entrada es un triangulito. Pues bueno, si ese triangulito es 2x más 3, entonces sería 2x más 3 al cuadrado, menos 2 veces el triangulito, menos 2 veces 2x más 3 más 1. Ya desarrollamos los cuadrados. Este primer cuadrado es el primero al cuadrado, 4x2, 2 veces el primero por el segundo, 3 por 2, 6x por 2, 12, más 12x, más el segundo término al cuadrado, más 9. Ahora multiplicamos aquí, queda menos 2 por 2x, menos 4x, menos 2 por 3, menos 6, y sumamos 1, y simplificamos, ¿cierto? Aquí queda 4x2, queda 12x menos 4x, son 8x, 9 más 1, 9 más 1, 10, y menos 6, 4. Entonces ese sería el resultado de la maquinita F, G o F. Pues sí, G o F, es decir, primero opera F en este orden y luego opera G, como si estuviéramos escribiendo en hebreo o en árabe. Primero F a la derecha, después G. En este caso, como lo habíamos notado, el dominio es todo R. Bueno, muy bien, entonces ahora vamos a computar al revés. Vamos a computar ahora, veamos que no es lo mismo necesariamente. O sea, vamos a computar f bolita g, o se lee f compuesto g. ¿De acuerdo? Así es que se lee f compuesto g. Entonces, ¿qué hacemos? Recuerden, como en hebreo, primero g de x, a lo que nos dé g de x, sobre ese valor ya calculado, entonces computamos f. Aquí a la izquierda vemos representado eso como dos maquinitas, una a continuación de la otra. Muy bien, entonces f debemos evaluar en lo que produzca la maquinita g. Sabemos que la maquinita g produce x2 menos 2x más 1. Entonces debemos computar f en x2 menos 2x más 1. ¿Cuánto es eso? Pues simplemente lo que hace f es que coge cualquier cosa que le den, multiplica esa cosa por 2 y le suma 3. Pues si la cosa que le estamos dando es x2 menos 2x más 1, pues lo multiplica por 2 y le suma 3. Entonces ya simplemente multipliquemos 2x2 menos 4x más 2 más 3, queda 2x2 menos 4x más 5. Muy bien, aquí ¿cuáles serían los dominios? Pues bueno, el dominio de la compuesta es qué problema puede haber
El único problema sería cuando esta expresión no esté en el dominio de f, pero el dominio de f es todos los reales, entonces no hay ningún problema. El dominio entonces de esa compuesta va a ser R. Entonces noten que por este lado nos dio 4x2 más 8x más 4 y por este lado nos dio 2x2 menos 4x más 5, que son respuestas distintas. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.